En contra, es un día histórico para la política chilena, por lo mismo hoy día es el tema que vamos a tocar en Contigo en Directo. Un abrazo. Nosotros vamos a continuar por Chilevisión en los próximos minutos debatiendo este tema, también tomando la temperatura de lo que acaba de ocurrir en el Congreso. Estamos en la región de Valparaíso, por supuesto, para conversar con distintos actores políticos y lo vamos a hacer también a la distancia, remotamente, a través de distintas plataformas. Vamos a conversar con senadores, con personas de la opinión pública. Queremos saber qué significa esto para Chile. Vamos a revisar para abrir este Contigo en Directo, porque es sin duda la noticia del día, qué fue lo que se vivió hace pocos minutos cuando se aprobó esta reforma constitucional en el Congreso. Aquí está. Diputada Leuquén, ¿cómo vota? Por convicción, a favor, presidente. Muchas gracias. Diputado don Cristian Moreira, ¿cómo vota? A favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 95 votos, 36 contra, 22 abstenciones. Aprobado. En votación particular, la disposición 40ª transitoria del proyecto de reforma constitucional en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tanto en su primer como en su segundo informe reglamentario. Se requiere para su aprobación del voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación. Diputado Walker. Muchas gracias, presidente. Es cierto que se aprobó el artículo transitorio que permite el retiro excepcional de fondo del 10% y que se rechazó el fondo solidario. Pero igual se debe adecuar el nombre del proyecto a la primera parte, que es el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual en las condiciones que indica. Me mandata a la sala para poder yo adecuar el nombre del proyecto. Por eso, presidente, la mesa lo que puede obviar de oficio es la referencia al fondo solidario, pero manteniendo la primera parte. ¿Habría acuerdo por aquello? La Secretaría... Sí. Sí. Acordado. Y se despacha el proyecto al Senado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Bueno, es un día histórico sin precedentes para el país, así que por lo mismo es el tema que queremos tocar Contigo en Directo. Desde ya los invitamos a opinar con el hashtag Contigo en Directo CHB, que está ahí bajo pantalla. Vamos a presentar a nuestro panel, vamos a ir presentando distintas personas a lo largo de la tarde para conversar lo que significa esto para Chile. Está con nosotros el senador Andrés Alamán, gracias por estar con nosotros, senador. También el senador Alejandro Guiller y los diputados Catalina del Real y Eduardo Durán. Empezamos a desplegar ya esta invitación para conversar con ellos a esta hora de la tarde. Parto con el senador Andrés Alamán. Le quiero preguntar qué significa esto para Chile, senador. Muy buenas tardes. A ver, yo creo, Humberto, que esto de verdad es un resultado equivocado. Para mí lo que hay aquí es un triunfo de la demagogia y una derrota para el país. Digo triunfo para la demagogia por dos razones. En primer lugar, porque bueno, hubo una mayoría de diputados que se pronunciaron a favor del proyecto, pero también es cierto que había una mayoría de la opinión pública que también lo favorecía. Y yo considero que es una derrota para el país fundamentalmente por dos razones. Primero, porque desde el punto de vista de las formas, aquí se validó un resquicio constitucional que le da un golpe seco al corazón del funcionamiento del régimen presidencial. Humberto, desde el año 1970, las materias previsionales son iniciativa exclusiva del presidente de la República y este principio hoy día se ha roto a través de un resquicio. Y en segundo lugar, en cuanto al fondo de la iniciativa, yo creo que lo que ha quedado arriba de la mesa después de tantos días de discusión es que esta propuesta tiene dos características. En primer lugar, es objetivamente una propuesta que daña a las pensiones futuras. No hay nadie que no haya dicho que en definitiva aquí hay un daño para las pensiones futuras. Sí. Y en segundo lugar, también complica o cuesta entender que si, por ejemplo, el 50% de las personas que podrían acceder a este beneficio pueden retirar solamente en una sola vez 400.000 pesos, que no se haya optado por la fórmula alternativa de un bono directo de 500.000 pesos
o incluso un subsidio, un crédito subsidiado, que es un crédito solidario. Es decir, tomamos las decisiones de manera equivocada. Senador, pero en fin, lo voy a habrá que interrumpir ver si se revierte en el Senado. Sí. Quiero contarle a los 4 que están acá, ahora sí se nos suma la diputada del Real, a los 4, esto tiene que ser como en el fútbol. 5 milones porque la idea es que hablen todos varias veces, que generemos un diálogo, que debatamos. Entonces le voy a dar la palabra al senador Guillermo. Imagino, senador, que así como dice el senador Alamán, que para él este es un día malo, que se votó de manera incorrecta, para usted es todo lo contrario, ¿no? Sí, yo reafirmo que voy a votar a favor en el Senado y llamo al progresismo a ser leal con la gente, sobre el 80-85% de los chilenos, por una cuestión ya de dignidad. No es solo la plata, es el recuperar lo que le pertenece y que siente que se lo han quitado, que son sus fondos previsionales, y por lo mismo hay un espíritu, yo diría, casi de fiesta. Es la primera derrota del modelo económico que la inmensa mayoría de los chilenos quiere cambiar. Y sin duda la pandemia lo que ha hecho es adelantar el proceso constituyente. El país ya entró en una dinámica. Yo veo que hay actores que empiezan a abrirse. He escuchado la voz incluso de los empresarios diciendo que tenemos que fundar nuevamente Chile y discutir el conjunto de sus instituciones. Yo creo que aquí se ha dado una señal histórica. Es un día que los chilenos toman como fiesta. He escuchado, incluso estando en mi casa acá en la cuarentena, los bocinazos desde las casas de muchos vecinos, otros jóvenes que salieron con unas trutrucas a tocar. El país siente que es un día de dignidad, que es un día histórico, que esto comienza finalmente a cambiar. Y yo creo que en ese sentido es un día que va a permitir ir avanzando hacia un nuevo Chile con menos injusticia, con menos abuso, con menos atropello. Porque no lo olviden, sí, la AFP se fundaron en un conjunto de falsedades, de mentiras, de promesas incumplidas. Los chilenos lo ven como el epicentro del abuso en Chile. Y es necesario entonces asumir este paso y en forma constructiva conducir las reformas, senador, que ahora van a venir. Y hemos comenzado de esta manera, en parte porque la pandemia adelantó el proceso constituyente, segundo porque este gobierno ha sido tan ineficiente que sigue haciendo ofertas y promesas, que hoy día está escuchando Joaquín Lavín, el candidato presidencial de la derecha, que dice que es un mal proyecto, que no es una verdadera alternativa y de hecho es menos plata que la que habían ofrecido hace 2 semanas atrás o semana y media atrás. Voy a darle la palabra es un gran a la día para diputada mí, del Real. Es un día histórico y yo me felicito por los chilenos y espero que el Congreso responda a ello. Ya, pues, ojo, la mitad de la derecha en la Cámara de Diputados. Acuérdense que nos tenemos que pasar la pelota porque si no, no van a poder hablar todos. La idea es darle la palabra a cada uno, por favor, ténganlo en consideración, tratemos de hablar más breve para poder escucharlo a todos. Diputada del Real, hoy día fue un día no extraño, pero sí polémico, con acusaciones cruzadas desde el principio. El diputado Celis acusó al diputado Chalper del mismo partido que había presionado a otros diputados para que votaran de determinada manera. Bueno, ¿cómo vio usted esta votación y qué cree que significa para Chile? Bueno, buenas tardes primero que nada. Es una pena porque es un daño a las pensiones de todos los chilenos y un daño a los adultos mayores. Aquí lo que nosotros estábamos tratando era de sacar una ley que mejorara las pensiones. Y con este retiro no solamente las pensiones se dañan por el retiro que van a hacer, sino que también porque van a tener que liquidar acciones para repartir estos dineros, lo que va a dañar aún más los fondos de pensiones de todos. Y con respecto a lo que me pregunta, también se generó un clima muy adverso, con mucha tensión, mucha presión de las redes sociales, con muchas mentiras también, porque es mucho mejor un traspaso de fondos como el que había propuesto el gobierno, este bono de 500.000 pesos, más estos préstamos solidarios, más postergar contribuciones, postergar el CAE. Ayer el presidente Piñera lanzó un conjunto de medidas muy importantes y finalmente esto se pasó por alto y por un tema ideológico más que nada, por un tema de dañar el sistema de AFP que tenemos, pero no va a ser un daño al sistema de AFP, el daño es al bolsillo de la gente en Chile. Sí, diputado Durán, respecto a eso, un voto político, usted fue un voto díscolo también dentro del oficialismo, ¿cómo vio hoy día la jornada en el Congreso y qué cree que significa este paso para Chile? Bueno, primero yo creo que hoy no es un día para celebrar. Yo creo que tampoco es justo hablar que hay diputados buenos o diputados malos. Creo que hoy se dio la oportunidad a las personas de elegir. Y no tenemos que perder el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una de las peores
crisis, de una de las peores pandemias que ha vivido nuestro país. La gente lo está pasando mal y yo creo que había que darle posibilidades a la gente. Yo creo que la propuesta del gobierno no es mala, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, pero la gente lo que demandaba hoy, a mi parecer, era que le diéramos la oportunidad. Yo creo que en la práctica las personas van a poder elegir si retiran el 10% o si optan por la propuesta del gobierno. Yo creo que no hay que desmerecer ni la una ni la otra. Creo que hoy la democracia se manifestó y yo voté a favor porque creo que es fundamental darle la oportunidad a las personas de elegir. Usted, que es uno de los votos que eran llamados los votos controversiales, ¿recibió algún tipo de amenaza, algún tipo de presión para votar de alguna manera? Mira, yo ya no quiero referirme a ese tema, tampoco creo que es prudente hablar de diputados díscolos. Yo creo que acá eso ya es parte dañando la democracia, al tratar de díscolo, al tratar de populista, del aplauso fácil y una serie de calificativos que vinieron de nuestro propio sector. Yo creo que acá lo que debe primar es la responsabilidad, es hablar con argumentos y sobre todo dejar que las personas elijan. La gente ayer se manifestó y quiero ser muy claro, acá la gente no se manifestó, gente de extrema izquierda. Déjeme preguntárselo como persona muy cercana a mi sector. Como un simple ciudadano, si yo le pregunto si recibió presiones, también en pos de la transparencia, si alguien no la recibió, dice no nomás. Usted no está respondiendo, o sea, aquí también hay un dicho que dice el que calla otorga. ¿Recibió llamados para decirle, diputado, necesitamos que vote de tal manera? Mira, simplemente no me voy a referir a ese tema, creo que esa votación ya pasó, pero sí lo que quiero manifestar es que lo que no corresponde en democracia, que se trate de vetar, se trate de descalificar a parlamentarios de derecha, que pensamos distinto y que planteamos otra alternativa. Yo creo que acá cada parlamentario tiene el legítimo derecho a votar en conciencia, pero lo que no puede pasar es empezar con descalificaciones. Senadora Alamán, ¿es normal este tipo de llamado? Algunos lo califican como amenaza, otros dicen que son presiones, otros dicen que es parte del ejercicio político. ¿Cómo lo ve usted? Lleva años en esto también, así que me imagino que... Sí, por supuesto. Mire, yo considero que es absolutamente razonable que dirigentes del partido, los ministros del gobierno, hayan pretendido persuadir, y quiero usar las palabras como corresponde, persuadir legítimamente para los efectos de obtener un cambio de opinión. Eso ocurre en la política todas las veces. Ahora, si a una persuasión que es legítima se le agrega... Y no ocupar los recursos de todos los chilenos y sus ahorros. Mirna, ¿esto es o se puede considerar como el principio del fin del sistema AFP? Mira, esta es una discusión que ya lleva mucho tiempo en el Congreso. Aquí sabemos que hay distintas posiciones. A ver, primero están aquellos que quieren terminar con el sistema y eso es el movimiento No Más AFP, que quiere pasar a un sistema de reparto con otras características. Hay otros que establecen o que proponen más bien una modificación en términos de mantener una parte, ¿no es cierto?, del sistema de capitalización individual y otra parte que tenga que ver con ahorro colectivo, donde haya solidaridad, en fin, donde se pueda efectivamente generar un verdadero sistema de seguridad social. Entonces, esto no es un blanco y negro. Y dentro de la oposición tampoco tienes un solo grupo homogéneo al respecto. Así que ahí se abre otro camino, ese es otro debate, pero que tiene que avanzar, porque de lo contrario no vamos a terminar por terminar con las tremendas injusticias que está generando hoy para los que están pensionándose hoy día y para los que ya se han pensionado y que están recibiendo una mediana que no supera los 175.000 pesos mensuales, Humberto. Sí. Esa es la situación. ¿Qué hacemos con esa cifra, senadora Alamán? Es una cifra que la verdad nos debería dar vergüenza como país, no alcanza absolutamente para nada. Los adultos se gastan esa plata. No escuché la... No, se me produjo un problema en el audio. ¿Cuál era la cifra? 175.000 pesos. La mediana de pensiones en Chile. Entonces, cuando uno habla de eso, senador, además de darnos vergüenza, uno entiende que es imposible vivir. Los adultos mayores se gastan esa plata en el transporte público, en un par de remedios y listo, se fue la plata. Entonces, por lo mismo, ¿cómo hacemos también, con los que no cotizaron durante su vida y tienen lagunas gigantes, que finalmente los vaya a una jubilación menor? Bueno, es que eso es otra parte de la discusión que es importante tener. Mire, cuando se evalúan a los sistemas previsionales en el mundo, siempre lo que se considera lo que se llama pensión completa. Y la pensión completa tiene que ver con las personas que han cotizado 30 años. Los que han cotizado menos de 30 años tienen lo que se llaman pensiones parciales. ¿Cuál es uno de los problemas graves que tenemos en Chile y que ciertamente la reforma previsional tiene que corregir? Que hoy día tenemos una tasa de cotización bajísima.
18, 19 años en promedio entre los hombres, 13 años en promedio entre las mujeres. Con esa tasa de cotización, Humberto, cualquiera sea el sistema que usted quiera instalar, o un sistema de reparto, o un sistema de capitalización, ninguno se va a financiar. Pero eso habla también de la precariedad de nuestros trabajos, senador. Exactamente, habla de la precariedad de nuestros trabajos y por eso que están exactamente, y por eso que es tan importante tener, y ojalá lo pudiéramos fortalecer y hacerlo mucho más robusto y hacerlo mucho más vigoroso, el pilar solidario. Lo que yo estoy diciendo es una cuestión de seriedad absoluta. Si la cotización es tan baja desde el punto de vista de los años y es tan baja desde el punto de vista del porcentaje, por ejemplo, hoy día nosotros cotizamos 10%. En la propuesta de reforma constitucional de reforma previsional agrega 6 puntos con cargo al empleador. Entonces ya empezamos a tener una cotización del orden de 16%, 17%, que nos acerca a lo que son los países europeos. Pero este es el tipo de conversación, Humberto, seria, sensata, razonada, que hay que hacer para ver cómo mejoramos el sistema previsional. Hay gente que cree que simplemente sin cotizaciones es posible tener un buen sistema previsional. Sí, senador, pero también muchas veces aquí decimos 5 o 6 puntos a cargo del empleador, como si los empleadores todos fueran grandes empresarios, y también tenemos un grueso del país que para Chile, que no son grandes empresarios, que son empresarios que sí quieren pagar sueldos, que sí quieren tener a sus trabajadores bien remunerados y también pagando las cotizaciones, pero que también la línea entre mantenerse a flote y caer es muy débil. Entonces le vamos a seguir cargando la mano al empleador. Humberto, pero es que ahí yo me pierdo con el argumento, porque entonces ¿cómo se financia el sistema? Efectivamente, las empresas pequeñas tienen muchas dificultades, tienen dificultades de acceso al crédito, etcétera, etcétera, pero son las que generan una gran cantidad de empleo. Entonces, eso tiene que ir de la mano, o sea, la cotización tiene que ser igual, porque si no, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría que se verían perjudicados en su jubilación las personas que trabajan en empresas pequeñas. Sí, lo que pasa es que me parece que puede ser erróneo mirar al empleador siempre pensando en grandes corporaciones, cuando también hay un porcentaje amplio de empleadores que no son grandes corporaciones, que son emprendedores, que son empresas medianas, empresas más bien pequeñas, y por lo mismo aquí tiene que haber, me imagino, un círculo que se cierra con ayuda de la banca, con ayuda estatal de distintos puntos, y no solo cargarle la mano al empleador para no hacer la caricatura, ¿no? Pero si no se trata de cargarle la mano, se trata que en definitiva las cotizaciones son de alguna manera siempre un impuesto al trabajo, y si parte hoy día ese 10% de cotización es, por así decirlo, parte de la remuneración del trabajador, pero lo que no se puede hacer es inventar una fórmula simplemente que no tenga contenido, porque si la previsión no va a emerger fundamentalmente de las cotizaciones, entonces la pregunta es ¿de dónde va a emerger? Entonces no funciona el asunto. Los sistemas mixtos, Humberto, ¿cómo se caracterizan? Se caracterizan porque tienen componentes que son triples. Hay un componente que es el que aporta el Estado, fundamentalmente vía impuestos. Hay un componente que es el aporte que se llama el pilar contributivo, que tiene que ver con las cotizaciones. Y puede haber también, y eso es lo que estamos pensando en Chile, que haya un pilar contributivo solidario. Pero toda la base del funcionamiento del sistema es que exista cotización. Y si la cotización es tan baja como tenemos en Chile, en parte por lo que decía usted, que tiene que ver con el mercado del trabajo, entonces tenemos un problema que es precisamente el que hay que resolver. Les voy a interrumpir porque tenemos una información de último minuto. Vamos a tomar contacto con René Zafirio porque quiero leer el tuit que acaba de publicar el diputado, que dice: he solicitado la suspensión de la sesión de comisión de Constitución debido, escuchen bien, a una amenaza de muerte recibida por el presidente de la comisión, que es el diputado Matías Walker. Sesión suspendida. No se puede permitir respecto de ninguna persona una situación así. Me confirman desde arriba si es que ya tenemos contacto con el diputado. Estamos estableciendo este contacto porque se encuentra precisamente en la región de Valparaíso para poder hablar, investigar. Hoy día, lo hablábamos, un día álgido en materia política. Se aprobó esta moción que era poder retirar el 10% de los fondos de pensiones de los chilenos. Todavía tiene que pasar al Senado. Ya conversábamos con ellos, conversábamos con el senador Alamán y también con el senador Alejandro Guiller respecto a cómo va a llegar esto preparado al Senado, qué es lo que hay que hacer para que
que se apruebe o rechace. Por supuesto, aquí hay dos visiones. Está la visión oficialista. Chile Vamos tiene que lograr convencer a toda su línea, a todos sus senadores para votar en contra, porque hasta ahora, como se necesitan 3/5, la oposición necesitaría solo 2 votos de Chile Vamos para poder aprobar esta moción, esta idea. Vamos a volver con nuestro panel para seguir conversando. Ya vamos a estar en contacto con el diputado René Zafirio. Por ahora vamos a retomar esta conversación. Había hablado el senador Alamán, le voy a preguntar al senador Guiller. Quiero saber si es que ya se arregló el audio. De todas maneras, nos vamos a ir a una pausa muy breve y continuamos con este debate aquí en Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión. Quédense con nosotros.